Para mí la danza significa todo, ¿no? Es una forma de vida, por supuesto, es la forma de vida que he escogido, pero también es una forma de producir conocimiento, ¿no? Es una forma de transmisión de ciertos sentimientos y de ciertas ideas, ¿no? Yo creería y me atrevería a afirmar que somos un país que baila, ¿no? Somos un país que danza. Bueno, mi interés por la danza creo que es algo que vino conmigo, ¿no? Yo a muy temprana edad descubrí que era un artista. No sabía que era esencialmente un bailarín, pero sí sabía que era un artista. La danza es una forma de socialización en el lugar del lugar de donde yo vengo, ¿no? Así que todo el tiempo estaba en contacto con la danza y pues la vivía, pero no la sentía como algo que podría ser mi estilo de vida o algo que me llevaría a realizarme profesionalmente, ¿no? Tengo que decir, en principio, con la danza urbana, en el barrio estamos todo el tiempo en contacto con ritmos urbanos que vienen y van, ¿no? Así que fue inevitable que yo me pusiera en contacto con esos ritmos y que descubriera además que vibraba en esa misma frecuencia, ¿no? Por lo que me interesé muy pronto por aprenderlo y por ejecutar, sí, como ese vocabulario y esa forma de ser y estar en el mundo, porque el hip hop es una forma de ser y estar en el mundo también. Fíjate, mis principios como bailarín estuve en un grupo de danza tradicional que se llama Candilé, en el barrio chino de acá de Cartagena. Pasé también por Calenda, dirigido por Giovanni Barandica. Y luego entré a un grupo de hip hop que se llama Chirap Rap Chap. Empecé como un integrante, como un integrante más en Chirap Rap Chap, y luego me convertí en líder de Chirap Rap Chap. Después ese grupo se desintegró y integré otro grupo que se llama WDA. También entré como integrante normal y terminé siendo el director de este grupo. Sin duda, uno de los momentos más importantes de mi vida fue el hecho de encontrarme con el Colegio del Cuerpo. Es innegable que yo esté agradecido con lo que significa el Colegio del Cuerpo y por supuesto que por quienes fueron mis maestros, ¿no? Álvaro Restrepo y Marifran de León. Y finalmente en el 2010 fundé mi núcleo profesional, la compañía Periferia, que era un espacio mucho más experimental, con un formato teatral que afortunadamente, igual como me pasó con el Colegio del Cuerpo, me ha llevado por el mundo entero también, pero en esta vez digamos en el rol de director y de coreógrafo. No sé si lo sabes, pero aquí raza y pobreza están unidas y curiosamente son los afros los que ocupan el último renglón, ¿no? Así que todas mis obras, como te digo, parten de esas reflexiones, ¿no? De retratar y de hacer evidente que existe un problema como ese, ¿no? En diferentes dimensiones, ¿no? En la cultura, en la educación, en la salud, en la historia también. Sabes que muchos de los líderes y muchos de los pensadores y hombres políticos de nuestra historia han sido borrados, ¿no? Por su origen afro, ¿no? Han sido negados. Así que todos estos temas son de mi interés y creo que la ciudad y el país están en deuda no solamente con los afros, sino también con el pueblo indígena. En los lugares con una memoria colonial como la cartagenera, es muy fácil que los individuos no solamente se nieguen a sí mismos, ¿no? Sino que nieguen el lugar de donde vienen, que es una negación que se la enseña la cultura. La televisión, los lugares de consumo todo el tiempo están negando al sujeto afro. Así que él termina en algunas ocasiones por interiorizar esa negación, ¿no? Y se niega, como te digo, a sí mismo, pero también niega el lugar de donde viene, ¿no? Así que Periferia, que es el lugar donde yo vengo, esa Cartagena profunda de la que yo vengo, ¿no? Recoge para mí el sentido del lugar de donde yo vengo, precisamente, de mi origen, ¿no? de
de mi forma de vida, donde yo me hice, ¿no? Es una forma de enorgullecerme del lugar de donde vengo. Lo que se viene o lo que pienso que podría pasar en el futuro con mi compañía y con el trabajo que realizo es, ojalá, volver a tener nuestra sede, ¿no? Un gran centro de producción de pensamiento a través de la danza, ¿no? Un lugar donde se puedan encontrar artistas de distintas disciplinas a dialogar y a reflexionar no solamente sobre la disciplina en sí, sino sobre nuestro contexto social, político y económico, ¿no?焦らずに定員が減るのをずっと待つのがコツなんで。都会の片隅で暮らす5人の家族。彼らの家業は犯罪でした。どうしたの？コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。誘拐である。どうしたのこれ。戻るって言うと思ったけどね。選ばれたんかな私たち。これお前が好きなやつだろ。そのうち教えてやるから。めっちゃ可愛いじゃん。ユリが映ってる。ああ、まずいな。これまずいよな。なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか？子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか？他に教えられることが何にもないんです。拾ったんです。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか？次々と明かされていく家族の秘密。彼らが盗んだのは絆でした。これは内緒だぞ。俺たちは家族だ。万引き家族。I love short stories. I really do. They're like writing perfect little portraits. So I feel most comfortable with the idea of writing short stories, but a lot of that ends up turning into a novel because I have trouble keeping it small. For me, the best way to keep our culture alive is to practice it. Speak our language, tell our stories, take part in our ceremonies, play our music, dance our dances. And we're in this really beautiful time where they're calling it in Canada an Indigenous Renaissance, where some of the biggest awards are being won by Indigenous musicians and authors and speakers, and it's it's not about people trying to do the right thing. It's about the fact that we're finally at this point where, Western culture has taken us to a point of crisis, and we're looking for another answer. We're looking for a different way of living. And as Indigenous people, we carry that different way. We have an understanding of the land that we're on that goes back thousands of years. And so we have an understanding of things that globally people need to see. The problem really with what's available for young adults and children is that it is very white. In terms of publications in North America, only 1% of those books represent anything that is not a white child. And fair enough, a story is a story, but when a child doesn't see themselves in their stories, then they can't connect to it. So books need to be a mirror. Kids need to see themselves, they need to hear their voices so that they can connect to the story and we can create strong readers. So this was my fourth book, and I was used to, I'd release a book and it was good, but I'd go back to work. I had lots of other jobs.
And The Marrow Thieves came out in 2017. For the first couple of months, it was very, quiet. It was pretty good, and then it kind of blew up. So the book is based on, it's a dystopian book, so it's set in the near future. But really it was me telling the story of what already happened to our people. In the book it talks about residential schools. And in Canada, the government and the church came together and they stole all of our children and put them into these schools where they were not allowed to speak their language, practice culture. The schools were built with graveyards instead of playgrounds because the mortality rate was so high, and the last one closed in 1996. So this was this huge campaign of genocide against our nations, and it's very recent. And no one was talking about it. When the government was finally forced to acknowledge it because it went to court, we were hearing one side of the stories. And so I was doing a lot of work with Indigenous youth who were the products of these schools. There's people in my generation that went to those schools, but they had parents and grandparents who didn't speak the language, who had a lot of social issues, addiction, substance abuse, because they were removed from their communities. And so I was dealing with these kids who didn't even have the language to see themselves in the future as people and as nations. And so I just quite simply wanted to write a story where those Indigenous kids were not just in the future, where they were the absolute answer. They were the heroes in that future. And so that's what the book was. It was just a love song for those kids because we were dealing with a suicide epidemic in our communities. And luckily they got the book, and it's in those schools and in the communities, but now it's gone larger than that, and it's replaced To Kill a Mockingbird in Canadian schools on the curriculum. So it's all Canadians now are reading it, which is pretty incredible. So about 5 or 6 years ago, I was with a group of artists, friends who were designers and writers and photographers, and they were talking about the fact that we didn't have an Indigenous-focused arts magazine. We're sort of included in other magazines and newspapers as a side note. But there was so much art and writing and politics that is related to the land, so many beautiful things happening in our community that we wanted to start our own magazine and our own voices with our own words. I've since left only because it was too busy, and it's still run by the original team, and they're brilliant and beautiful, and they do the work also of taking multimedia projects onto the reserve, so it's not just in the city, to make sure those kids have access to things like digital media. And it's open to anyone, but it's great to see Indigenous companies supporting an Indigenous magazine and also reaching the audience. So it's good to have that sort of, keeping the economy stable and strong between ourselves. Okay, good. Well, I think I'm very optimistic about stories. I think all Netflix and the internet is just a different form of stories. If kids connect to story through film, through documentary, through TV, then that's the way we have to reach them. We just need to produce better products for them. I want to be a lawyer and represent clients in pursuit of justice. So they're going to give you a corner office? I was told they hired a woman last year, and what in the world would they want with two of us? Discrimination on the basis of sex is legal. We need to right this wrong. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. This case could topple the whole system of discrimination. This is not a case. This is a declaration of war. They think gender equality is a civil right. Let's bury Ginsburg once and for all. You will lose. And when you do, you will set the women's movement back 10 years. You don't get to tell me when to quit. I know this case disrupted our lives. Who's it for, if not for me? Go in there and let the judges see the Ruth Ginsburg I know. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor.
En este año se abren 3 convocatorias que en este momento están vigentes, están abiertas para que cualquier persona, no tiene que tener una productora necesariamente, cualquier persona se pueda presentar en ellas. Tenemos una convocatoria específicamente dirigida hacia contenido sobre el posconflicto. Vamos a hablar de arte y memoria, como que vamos a hacer una indagación en obras de arte muy importantes para el país, que hayan reflexionado sobre la violencia, sobre las víctimas del conflicto armado. Queremos también como tener un poco en nuestro como norte esas obras de arte que para muchas personas son desconocidas, pero que digamos que en ese proceso de que la gente entienda qué es lo que se está haciendo también puede conocer un poco de su historia y de su identidad. Esa es una, la de arte y memoria. Tenemos otra convocatoria pensada para un público más infantil y juvenil, que es la ciencia de la música. Esta serie pretende, digamos, buscar esos cruces que ha habido a lo largo de la historia desde los griegos, desde Pitágoras, entre música y ciencia, desde las matemáticas, desde la física, desde la química. Por poner un ejemplo simple, entender cómo llega a nuestros oídos unas ondas, las ondas sonoras, cómo un compositor que pasa neurológicamente en la cabeza de un compositor de música, qué pasa con, digamos, todo lo que rodea la ciencia alrededor del hecho de crear y producir y hacer sonar la música. Y la tercera convocatoria está dirigida específicamente al Bicentenario. Este año pues se conmemoran los 200 años de la campaña libertadora de Simón Bolívar, y la idea con esto es poder hacer una aproximación desde lo cultural a ese momento tan importante para nuestra historia. Entonces ahí tenemos cómo se vestían las personas en 1819, qué comían, cómo se relacionaban incluso desde el erotismo, cuál era la música que consumían, cómo era todo este panorama cultural de hace 200 años. Esto nos va a servir para entender un poco más nuestro presente, ¿no? Como haciendo esos cruces entre el pasado y el presente. Entonces estas convocatorias muy interesantes también por el momento en el que se está presentando. Son estas 3 las convocatorias de este año. Las convocatorias regionales del Canal 13 son muy importantes para el canal porque de alguna manera reflejan como lo que está pasando a nivel de producción audiovisual en nuestras regiones. La idea es que se presenten personas y figuras tanto jurídicas como personas naturales de nuestros 9 departamentos, y que con eso podamos realmente como acercarnos e indagar en la identidad de nuestros 9 departamentos. Lo que viene a hacer el Canal 13 y lo que hizo el año pasado es recordarle también a nuestras audiencias que hay un espacio que es de ellas, que es un espacio pensado desde lo cultural. Toda esta programación, sobra decir que está todavía contenida dentro de la página del canal, entonces se puede consultar, es de consulta constante. Bueno, el año pasado en octubre estamos en una temporada aquí con una comedia también escrita por mí que se llama De Mente Abierta, y pasábamos y vimos este espacio y dijimos como, oiga, ¿por qué no acercamos la música popular al humor y a lo tradicional de las historias de amor, pero enmarcadas en este género? Esto es una cosa del alma, como que todo el mundo siempre ha ido a un bar a desahogarse, entonces surge la idea de, ¿por qué no llevamos a todos los personajes a desahogarse y en algún momento se dan cuenta que todos están en el mismo bar y les toca frentear las mentiras de toda la vida? Entonces se plantea para este espacio, para este lugar y esta casa tan maravillosa. Y si tú oyes la música popular, ahí está todo. O sea, era cuestión de armar una historia divertida y una historia como con todos los elementos, pero siguiendo al pie de la letra las canciones. Era eso, era sentarse y oír las letras y mirar cómo carajos hacíamos para que todo hilara dentro de una historia. El montaje de la obra, bueno, primero la dramaturgia surge en el momento en que te digo cuando salimos, nos fuimos de bar en bar, bueno, con Catalina Palomino y Mauricio Santos, que son como mi coequipo, y nos fuimos a los bares y nos dimos cuenta que la música es la gente la canta como un himno. Entonces escogimos los 12
éxitos que nos funcionaban y dijimos como vamos aquí a darle y empezamos a escudriñar, a botarle, nos sentamos 2 meses a hacer el texto y a darle, bueno, después desarrollé el texto y lo escribimos y empezaron los ensayos y esos actores siempre soñaba como con unir este elenco como a María Irene, a Nando que cantaban y la gente me decía, oiga, pero ellos cantan, sí, cantan muy bien, son actores que cantan y era claro que queríamos actores que cantaran. Mira, yo pienso que la dramaturgia se hace en los ensayos, porque claramente cada personaje tiene una visión, como todos tenemos la visión de las cosas de los personajes, y se empiezan a unir los personajes a decir este tipo de cosas, y lo que hay que aclarar es desde qué lugar se dicen las cosas. Entonces, como que claro, una mujer que lleva 20 años casada con un tipo, y lo juzga porque el tipo no está en su casa y la abandona, pero el tipo dice, ¿usted por qué nunca me lo dijo? Porque lleva 15 años, entonces simplemente se plantean seres humanos con situaciones cotidianas, sin nadie juzgar a nadie, enmarcadas por la música popular. Entonces ahí se empieza a hilar como con cada punto de vista de los personajes y de la historia y del texto, entonces llegamos como a esto. La historia es la postura que tienen los hombres frente a una mujer que tienen en la casa y frente a las mujeres en sí. O sea, es el no jugar con dos amores, es el empoderar a la mujer que está en la casa. Y la casa, una cosa que tiene clarísima es que a la mujer no le toca ni con el pétalo de una rosa, entonces yo dije, chévere traer al hombre de 25 años, al de 40, al de 60, pero a las mujeres también que han catalogado de moza, que todo el mundo sabe menos ella, a que se defiendan y a que digan, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, porque podemos sentarnos a hablar, tomarnos un café y decir, esto se acabó aquí de la mejor manera, pero sin respetar a nadie, sobre todo a las mujeres. Sí, mira lo que me regaló este letrero así de grande que dice moza. Pero le queda lindo. No hay nada más rico que ver los problemas de uno, pero actuados por otros y muerto de la risa, porque nadie se va a dar cuenta que uno se va a identificar. Entonces cuando tú ves un conflicto de amor que todos lo hemos tenido, viéndolo desde afuera y poder cantarlo, es una maravilla, acompañado de un guaro, eso es inmejorable.